Mediante esta sesión trataremos el tema número 2 de contabilidad general denominado las cuentas contables. En este ejercicio podremos introducirnos al esquema de las cuentas T, partida doble, contrapartida, reconocimiento, ciclo contable, medición de rubros contables, registro de transacciones y plan único de cuentas. En primera instancia, debemos determinar como contabilidad un conjunto de elementos relacionados que advierten tres grandes subsistemas. Esto quiere decir que estos elementos deben estar permanentemente conectados y el primero es el conceptual, el que me permite establecer cuáles son los principios de la información contable y financiera, cuáles son los esquemas de reconocimiento, medición, presentación y revelación. Luego viene el subsistema documental que permite establecer el soporte contable de cada uno de los hechos económicos como facturas y demás documentos que definitivamente van a sustentar el ejercicio. Y un subsistema instrumental que básicamente va a ser el programa o software contable en el que vamos a hacer el registro de los hechos económicos. La cuenta T en sí es una herramienta visual que se utiliza en contabilidad para representar los movimientos de débito y crédito en una cuenta específica. La cuenta T particularmente no específicamente se relaciona con el registro contable o lo representa. Es una parte de ese registro diario que notoriamente va a poder sustentar un cargo débito o un cargo crédito. Aquí particularmente en la gráfica podemos ver entonces cuáles son las cuentas que aumentan por el debe o por la naturaleza de débito. Ellos son los activos, los gastos y los costos. Y por el crédito aumentan el pasivo, el patrimonio y el ingreso. Podemos ver entonces que en cada una de las naturalezas también tenemos disminuciones. Entonces, por el debe disminuye el pasivo, el patrimonio y el ingreso. Y por el haber o por el crédito disminuye el activo, el gasto y el costo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a definir qué es partida doble. Esta partida doble básicamente se basa en que tengamos partidas de naturaleza contraria o contrapartidas con valores que particularmente me originen sumas iguales. Esto quiere decir que no necesariamente son únicamente dos cuentas, una en el debe y una en el haber, sino que pueden ser conjunto de cuentas que tanto en el debe como en el haber al final me dé sumas iguales y corresponda a la naturaleza de las cuentas y corresponda a la dinámica de las cuentas. Esto quiere decir que aumente o que disminuya de acuerdo al hecho económico. Entonces, en la naturaleza o en la columna debe, vamos a registrar las transacciones que se incrementan por esa cuenta. ¿Esto dónde lo vamos a determinar? Esto está determinado en la dinámica de cada una de las cuentas que vamos a encontrar en el plan único de cuentas. Igualmente, las de naturaleza crédito irán a aumentar en el haber o en el crédito. Y es muy importante poder permanentemente estar muy aterrizados y muy orientados por ese plan único de cuentas. Los cuatro elementos que van a componer entonces el ciclo contable, como lo decíamos previamente, es el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación. Y cada uno de ellos tiene un concepto muy importante. ¿Esto dónde lo vamos a ver? En la sección 4 de NIF para pymes, que establece precisamente ese marco conceptual para darle la definición a cada uno de los elementos y el tratamiento en cada una de las etapas. Entonces, ¿qué es reconocimiento? El reconocimiento del proceso de incorporación en el balance o estado de resultados de una partida que cumpla una definición correspondiente. Esto quiere decir que el reconocimiento es poder definir cuál es la partida que va a representar ese hecho económico. En la medición vamos a determinar el valor o la cuantía de esa partida que acabamos de reconocer, que posteriormente van a ser presentados en un estado financiero. Entonces hay que reconocer, hay que identificar dónde se va a presentar, de qué manera se va a presentar y posteriormente vamos a revelar toda la información detallada y su evolución en el tiempo. Entonces, hay unas variaciones, por ejemplo, vamos a poder reconocer partidas o cuentas de forma inicial y de forma final. Vamos a medirlas también, así como vamos a tener un reconocimiento inicial y un reconocimiento posterior, también tendríamos entonces una medición inicial y una medición posterior. Tengamos en cuenta
que el reconocimiento inicial puede ser, por ejemplo, la adquisición de propiedad, planta y equipo, de una maquinaria. Entonces, ¿cómo se reconoce? Pues como maquinaria, propiedad, planta y equipo. Pero posteriormente, esa maquinaria puede llegar a convertirse en una propiedad de inversión, puede convertirse en un gasto a través de la depreciación. Entonces, el reconocimiento posterior de esa maquinaria va a ser depreciación, ¿cierto? Porque se va a deteriorar en el tiempo. Y asimismo, la medición inicial va a ser diferente a la medición final o medición posterior. La medición posterior no necesariamente es la medición final, porque esa medición posterior se debe hacer al menos cada periodo, esto quiere decir cada mes, con un cierre anual por el periodo fiscal. Posteriormente vamos a presentarlo en los estados financieros y finalmente vamos a revelar el detalle de cada una de esas cuentas en el tiempo. Entonces, específicamente vamos a determinar los importes de acuerdo a la medición, la presentación y la revelación de acuerdo a las necesidades apremiantes del ejercicio. Aquí vamos a ver un ejemplo del registro de una transacción. Entonces vamos a comprar una mercancía por 1,000 pesos en efectivo. Hay que tener en cuenta qué reconocimiento le vamos a hacer a esa compra de mercancía. Es una mercancía no fabricada por la compañía, ¿cierto? Que está destinada ¿para qué? Está destinada para la venta, para el consumo. ¿Para qué está destinada? Si la tenemos destinada para la venta, entonces se convierte en un inventario y vamos a revisar, de acuerdo al Plan Único de Cuentas, cuál es la naturaleza del inventario. Entonces, el inventario determina, de acuerdo a la sección 13 de NIF para pymes, que son todos aquellos bienes, insumos tangibles, consumibles, fungibles, que particularmente va a hacer uso la organización de ellos o van a estar destinados para la venta. De esta manera lo reconozco, entonces lo reconozco y reviso que la naturaleza es débito, entonces la coloco en la naturaleza débito. Eso quiere decir que voy a aumentar mi inventario de mercancía por el débito. Pero es una compra en efectivo. Entonces la contrapartida va a ser de naturaleza crédito, pero en la cuenta de banco, porque del banco es que va a salir el dinero para el pago de esa mercancía. Aquí podríamos tocar el tema de causación, devengo y acumulación, en el que durante este ejercicio tendríamos que tener en cuenta que antes de pagar, pues hay que reconocer la obligación, y la obligación sería una cuenta comercial por pagar o proveedores, que sería también de naturaleza crédito, y posteriormente se debitaría, o sea, esa cuenta de proveedores o cuenta comercial por pagar, perdón, se debitaría y se llevaría al crédito la salida de dinero del banco en efectivo. Muy bien, entonces de esta manera habríamos concretado una partida doble, partidas de naturaleza contraria que generan sumas iguales. Ustedes pueden ver los saldos de 1,500 en cada lado o en cada naturaleza. Para hacer los registros contables es importante tener en cuenta la tributación. Inicialmente el IVA, ¿cierto? Teniendo en cuenta el tipo de bienes o servicios que se están transando. Aquí en este ejercicio podríamos determinar que hay bienes que son exentos, otros que son excluidos y otros que son grabados a una tarifa específica. Cualquiera de los tres tiene un manejo diferente. Entonces, hay que tener en cuenta que los exentos son aquellos grabados a la tarifa del 0%, los excluidos no están grabados, y los grabados, los de tarifa general al 19%, y hay otra tarifa del 5% para algunos productos como son el café pergamino. En este caso, debemos tener en cuenta las retenciones, y esas retenciones vienen alineadas desde el tipo de comprador o vendedor que intervienen en el negocio. Entonces, aquí estamos colocando un ejemplo de los compradores o vendedores más comunes que hay en el mercado, como son personas naturales no responsables de IVA, personas naturales responsables de IVA, sociedades, grandes contribuyentes y autorretenedores. Entonces, supongamos que un comprador como persona natural no responsable de IVA va a realizarle una compra a una sociedad.
En este caso, si nosotros nos paramos en el cruce entre persona natural no responsable de IVA y la sociedad, vemos una NA, o sea que no aplica. La persona natural no responsable de IVA no está obligada a llevar contabilidad, por tanto, no puede aplicar retenciones a esta sociedad. Y asimismo, van a poder ustedes identificar durante el ejercicio quién es el comprador y quién es el vendedor. De acuerdo a la naturaleza del comprador y de acuerdo a la naturaleza del vendedor, ustedes van a aplicar respectivamente las retenciones que están aquí. Hay una característica importante en los grandes contribuyentes, que ellos están facultados a hacer retención en la fuente por IVA. Y ellos particularmente solamente lo deben hacer cuando se genera ese impuesto. Vemos aquí, por ejemplo, que en las personas naturales no responsables de IVA, como no facturan con IVA, pues yo no le puedo retener IVA porque no hay una base. Para personas naturales responsables de IVA, sí. Para sociedades también. Aquí hay una anotación y es que los grandes contribuyentes generalmente también son autorretenedores. Entonces podemos aplicar la columna de autorretenedores, ¿sí? Que no se le aplica ni renta ni ICA, siempre y cuando contenga esa resolución del municipio y de la DIAN. Aquí tenemos otro ejemplo. En febrero 1 del 2021, la empresa Vera S.A. le compra una maquinaria para su actividad económica a la empresa LTX Limitada por valor de 100 millones de pesos, más IVA del 19%. La transacción se realiza al contado. Cuando adquiero propiedad, planta y equipo productivo, hay que tener en cuenta que el IVA se debe registrar como mayor valor del activo. Esto quiere decir que no necesariamente vas a usar la misma cuenta 15, sino que puedes generar un auxiliar para ese IVA o elementos que van como mayor valor. O sea que no se utiliza la cuenta 2408 en el IVA que vamos a calcular para la adquisición de propiedad, planta, de equipo productivo. Esto de acuerdo a la sección 17 de NIF para pymes. Entonces vemos que tengo una cuenta del 152005, maquinaria y equipo, con 100 millones de pesos al debe, porque la naturaleza es al debe. Si nosotros vamos a buscar la cuenta 152005 en el Plan Único de Cuentas o PUC, va a decir que la dinámica es que aumenta por el debe y disminuye por el haber. Vamos a llevar también el IVA como mayor valor a la 152005 de 19 millones, que se calcula extrayendo el 19% de 100 millones de pesos. Y vamos a llevar las diferentes retenciones correspondientes. Entonces tengamos en cuenta que quien compra es una sociedad sin ningún apellido, o sea, no es gran contribuyente ni autorretenedor. Y quien vende también. Entonces, si nosotros nos devolvemos, miren que aquí sociedad con sociedad, que está de hecho en color blanco, dice que debe ejecutar retención en la fuente por renta y retención en la fuente por ICA. Entonces nos devolvemos al ejercicio y vemos cómo, de acuerdo a la tabla de retenciones que expide la DIAN, dice que la retención en la fuente por renta por compras generales es del 2.5%. Esto lo llevamos a la cuenta 236540 y calculamos el 2.5% sobre maquinaria y equipo, que son 100 millones de pesos. Aquí no se suman los 19 millones de pesos del IVA porque estarías calculando retenciones sobre otro impuesto y eso no es aceptable tributariamente en Colombia. Entonces, este valor me da 2.500.000 pesos y hacemos lo mismo a la cuenta 236801, que es la retención en la fuente de ICA. De acuerdo a la resolución municipal en Cali, compras generales da un 7.7 por mil. Entonces, eso me calcula unos 770.000 pesos con naturaleza crédito. Finalmente, causó la operación con una contrapartida de proveedores nacionales de maquinaria, la 220505, por un valor que voy a extraer de la siguiente manera. Sumo los débitos, los 100 millones de pesos más los 19 millones de pesos de IVA, y le resto las retenciones, le resto los 2.500.000 y los 770.000 pesos, para que me origine o me arroje un valor de 115.730.000 pesos, que es lo que voy a quedarle debiendo al proveedor. Ojo que este valor, si yo lo estoy pagando al contado, pues lo voy a debitar. Quiere decir que haría otra transacción colocando la misma cuenta 220505, llevando los 115.730.000 pesos al debe y colocando la 111005 bancos en el haber
por el mismo valor de 115.730.000 y con eso completamos las sumas iguales y hemos hecho nuestro primer registro económico, incluyendo retenciones, impuestos, propiedad, planta y equipo, efectivo equivalente al efectivo. Muy bien. Bueno, hablemos entonces de nuestro plan único de cuentas. El plan único de cuentas es una estructura organizada que estandariza las cuentas que debemos utilizar para el registro de los hechos económicos o transacciones financieras. Este plan único de cuentas está segmentado de la siguiente manera. La clase es el primer dígito. Esto quiere decir que, por ejemplo, el 1 representa los activos, el 2 los pasivos, el 3 el patrimonio, el 5 los gastos, el 6 los costos, el 7 los costos, el 8 cuentas de orden, el 9 cuentas de orden acreedor. Número 4 dijimos ingresos, número 3 patrimonio, número 2 pasivos y número 1 activos. En el grupo vemos los dos primeros dígitos, entonces el ejemplo en activos sería que el número 11, que son dos dígitos, representan el efectivo equivalente al efectivo. El 12 representaría las inversiones, ¿ok? La cuenta la vamos a determinar en 4 dígitos. Entonces, por ejemplo, en el activo podemos tener el 1110, que son 4 dígitos, que son bancos. Y ahí particularmente voy a tener diferentes cuentas, bancos del exterior, bancos locales, bancos nacionales y demás. Y en la subcuenta ya tendríamos pues una especificación de ese elemento clave. Aquí nuevamente, pues cada uno de ellos tiene una naturaleza. El activo aumenta por el debe, el pasivo aumenta por el haber, el patrimonio aumenta por el haber, el ingreso aumenta por el haber, el gasto aumenta por el debe, costos aumentan por el debe, costos de producción también por el debe. Las cuentas de orden deudoras, cuenta clase 8, aumenta por el haber y la 9, cuentas de orden acreedora, aumentan por el debe. Muy bien. En este link van a poder accesar a un book que es digital y precisamente van a poder buscar y obtener información de dinámica que claramente nos va a poder apoyar en todo el ejercicio. Muchísimas gracias por su amabilidad y atención.